Un nuevo mensaje de la palabra de Dios. Lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 10, verso 8 y siguientes. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Y estamos colocando esta palabra, Señor, nuevamente para que seas tú, a través de tu Santo Espíritu, dándonos la inspiración, la rema. El mensaje está delante de ti, Señor, y va dirigido a aquellas personas que lo quieran recibir en su corazón. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. La Nueva Traducción Viviente nos dice, en realidad dice, el mensaje está muy cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues por creer en tu corazón eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Bueno, estamos delante de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos habla en este momento acerca de la importancia que tiene recibir al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Esta palabra que hoy compartimos cambia la vida de las personas y le da un giro de 360 grados. Es total el cambio. Cuando pasamos de muerte a vida, cuando pasamos de la mortalidad a la eternidad, es un cambio drástico. Por supuesto que no se va a dar en un término corto, no es de un día para otro. Representa un proceso largo, años, quizá el resto de la existencia de una persona en la tierra no basta para alcanzar ese cambio. Lo que nos llama la atención es que personas como usted y como yo, que en un momento determinado recibimos al Cordero de Dios, lo aceptamos en nuestro corazón, este hecho representó y ha representado y por supuesto seguirá representando un cambio poderoso en nuestras vidas. Las personas cambiamos por virtud del Evangelio. Es algo que uno no puede explicar. Es algo que uno no se propuso en sí mismo cambiar. Es más, la voluntad humana siempre está limitada y se queda corta cuando de tratar de cambiar se trata. Cuando una persona trata de cambiar, le queda sumamente difícil. A veces no lo logran. Pero por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra, nosotros hemos logrado cambiar en muchos aspectos de nuestra vida. El viejo hombre quedó atrás y el nuevo hombre se levanta y mira hacia arriba, hacia el cielo. Depende de Dios en todo momento. Por eso nos dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. La palabra nunca
nos va a dejar. Nosotros podemos dejar la palabra, que es diferente, pero la palabra nunca nos va a dejar. El Señor nos dejó la palabra, nos dejó el verbo, nos dejó las escrituras y nosotros podemos leerlas. En esta época, gracias al Señor, no tenemos vetos. En otras épocas de la historia sí hubieron vetos, y unos vetos horribles que no le permitían a la gente acceder a las escrituras. Y eso lo registró la historia, ¿sí? Que se consideraban herejes los lectores de la Biblia. Los traductores de la Biblia eran sometidos a vejámenes y a la pena de muerte, y se quemaban a las personas en las hogueras. Eso quedó registrado en la historia, pero gracias al cielo nosotros gozamos de libertad, de paz y de libre acceso a las Sagradas Escrituras, las cuales pueden cambiar nuestras vidas y de hecho así lo han hecho. Cerca de ti está la palabra, depende de nosotros tenerla cerca, anhelarla, amarla, estudiarla, consultarla. Y también la palabra para declararla ante toda situación de la vida. Podemos declarar la palabra de Dios, podemos declarar los sí y los amén en el nombre de Jesús. Podemos revertir situaciones que se nos han dicho, dictámenes médicos, dictámenes judiciales, etcétera, toda clase de cosas las podemos revertir a favor de nosotros mismos, porque eso nos lo permite la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Este versículo encierra el poder de Dios. Cuando tú le compartes a alguien ese instante, ese momento, sin lugar a dudas, es el momento más importante para esa persona. Lo fue para ti y lo fue para mí. El instante en que hicimos la oración de fe y aceptamos al Hijo de Dios como el único y salvador de nuestras vidas, de nuestras almas, el único que borró nuestros pecados, el único que escribió nuestros nombres en la vida eterna, el único que nos da perdón de pecados, salvación, remisión de pecados es otra expresión. Eso es creer en el corazón. Cuando uno lo recibe, cuando otras personas lo reciben, es el momento más hermoso de la vida. Es el momento del nuevo nacimiento. Es el momento en que todo comienza a operar a nuestro favor. Ya dejamos de ser reos de muerte y pasamos a constituirnos hijos de Dios. Y hay una diferencia abismal. Porque con el corazón se cree para justicia. El corazón es la voluntad humana. Con la voluntad creemos. El hecho de creer es algo sobrenatural, es un don especial de Dios puesto en nosotros. No es que decidamos creer por nuestra propia cuenta, o porque nos agradó, o porque nos conviene, o porque nos parece interesante, nos parece inteligente, no. Es el don de Dios que fue puesto en nosotros y que lo tenemos, es un don. Y llega la palabra y la creemos y nos gusta leer la palabra y nos gusta estar cerca de Dios. Nos gusta, es un deleite, no es forzoso, no es una camisa de fuerza, es un deleite, es un gusto que sentimos, pasamos tiempo estudiando las Escrituras, nos hace falta, es el alimento espiritual.
Entonces el corazón expresa la voluntad, el deseo de estar haciendo algo que tenga relación con Dios. Por ejemplo, yo me encuentro en este momento haciendo este video. ¿Por qué? Porque me gusta, porque lo quiero hacer, porque encuentro que es un don de Dios que me ha dado por medio de la fe. Y me gusta exponer la palabra de Dios a otras personas. Y me gusta que estas reflexiones también sean reflexión en otras personas. Porque con el corazón se cree para justicia. Por medio de la fe es la justicia. Por medio de creer es la justicia. Y con la boca se confiesa para salvación. O sea, es el acto integral, racional, consciente de declarar que Jesús es el Hijo de Dios. Es un acto consciente. Y todos recordamos el día en que recibimos al Señor. Quizá no detallamos ni día ni fecha, aproximadamente recordamos cuáles fueron las connotaciones de ese momento y recordamos que se nos presentó, así como nosotros cuando tratamos con otras personas y las relacionamos o nos relacionan con personas que no conocemos. Te presento a fulano de tal y bueno, extendemos un saludo cordial, ¿sí? Igual es con el Señor, lo recibimos, no lo presentaron. Aquí te presento al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Amén. Y ahí comenzó todo. Yo recuerdo que ese día a mí me regalaron una Biblia, mi primera Biblia. Y de eso hace un montón de años, muchísimos años. Desde ese momento, yo no he dejado de leer la palabra. Desde ese momento, la he leído y me hace falta diariamente leerla. Y cuando por algún motivo dejo de leerla, el Espíritu Santo me lo dice. Mira, hay que leer, debes leer. No dejes de leer la palabra. Yo sé que a ti te pasa lo mismo, te ocurre lo mismo, porque es una obra del Espíritu Santo, una amonestación del Espíritu Santo. Y cuando leemos habitualmente, nos mantenemos firmes en la fe, fuertes, corpulentos en la fe. Resistimos pruebas, no quitamos nuestra mirada de Jesús, siempre estamos con la mirada puesta en Él. Los acontecimientos pueden ser difíciles, tristes, amargos, experiencias dolorosas, pero ahí estamos, anclados, asidos de la palabra de vida. Por supuesto que confesar con la boca y creer en el corazón que Jesús es el Señor parece fácil. Es fácil para el que está predestinado. Es fácil para el que está llamado a salvación. Pero para los que no están, es imposible. ¿Sí? O sea, para las personas o almas que no están llamadas a salvación, este hecho maravilloso del nuevo nacimiento nunca se va a dar en sus vidas. Les podemos presentar a Jesús. ¿Qué hacen? Poner obstáculos en su corazón, argumentación, anteponer cosas, ideologías, credos, interponen cualquier tipo de cosas en su corazón, levantan muros y antemuros en contra de este momento sublime para nosotros, pero para ellos viene a representar una molestia, algo indebido, algo que ellos piensan racionalmente que no es correcto, que lo deban hacer.
Eso de que Jesús es el Señor quizá no les cuadre, hasta quizá les moleste. Anteponen sus ídolos. No es que yo creo en esto, yo creo en aquello. Y aún pueden decir, yo sí creo, yo creo en Dios. ¿Sí? Pero la Biblia dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Entonces, uno de los obstáculos que ponen la gente en contra de este momento especial, porque no están llamados, son los ídolos. Creen en cantidad de cosas. No las vamos a enumerar, no las vamos a mencionar, pero son muy idólatras. La palabra nos dice en el libro de Éxodo 20, versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. La idolatría es algo que está muy arraigado en el corazón de las personas. Creen en esos ídolos y están convencidos de que son verdaderos. Se molestan mucho cuando alguien les insinúa cambiar. Se molestan. Pueden romper una amistad. Aún se puede romper un vínculo familiar muy cercano, muy estrecho, entre hermanos, entre padres e hijos. ¿Sí? Por eso el Señor dijo que Él vino a traer división también y enemistad en ciertos casos. Y se sabe de personas que rompieron sus relaciones familiares simplemente por diferencias en su apreciación con respecto al Señor, a Dios. Entonces la idea les molesta, los incomoda. Ante esos ídolos se postran, eso se observa, se ve. Estatuas hechas de madera, metal o de bronce o de cualquier material, incluso hechas de oro. Los besan, los adoran. La Biblia nos dice algo muy especial que lo tengo aquí en la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero vosotros que os hagáis partícipes con los demonios. Interesante esta palabra. Mire cómo nos revela lo que hay detrás de estas figuras, de estas esculturas. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? La idolatría se levanta como un obstáculo en esas personas. Ellos suelen decir, yo no quiero cambiar de religión, déjame como estoy, no me molestes, no me inquietes, yo estoy bien con mi religión. No me hables de esas cosas. Si tú quieres, allá tú, pero no me molestes ni molestes a otras personas que están cerca de mí. Mis hijos, mi esposa, no vengas con eso, no vengas con eso. Otras referencias a la idolatría que me gustaría que tú consultes. 1 Corintios 6, verso 9, Salmo 16, 4. Salmo 115, del 4 en adelante. Cuando estamos limpios de las idolatrías, podemos mejorar mucho en nuestra relación con el Señor. De hecho, eso será, limpios de las idolatrías. Y no solo de las idolatrías
religiosas, sino también de todo tipo de idolatrías, ¿sí? Idolatrías por personas, idolatrías por cosas, idolatrías por deportes, idolatrías por culturas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un obstáculo que antepone el diablo para que ese rebaño de él permanezca igual y sea llevado a la condenación eterna. Otro, la negación de Dios por la impiedad del hombre. Y hay un salmo que es muy específico, son 2 salmos que son muy específicos sobre la impiedad y que dicen prácticamente lo mismo, el Salmo 14 y el Salmo 53. Lo vamos a buscar. Aquí lo tenemos. Necedad y corrupción del hombre. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando los alimentos, especialmente en climas cálidos, se dejan sin refrigeración, en muy poco tiempo están descompuestos. Uso ese ejemplo para decir que cuando la persona está alejada de Dios, sufre lo mismo, descomposición, corrupción, degradación moral. No son conscientes de ese proceso, pero eso es lo que se ve. Por eso el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis a los unos y a los otros. Al hombre de fe se lo conoce por sus frutos. Y al hombre que tiene marcada en su corazón la impiedad, también se conoce por sus frutos. ¿Qué es la impiedad? La impiedad es alejamiento de Dios, racional, consciente. Yo no creo en Dios, yo no creo en esas cosas, me parecen absurdas, me parecen arbitrarias. Si hubiera un Dios, no habría tanta injusticia, es uno de sus argumentos. ¿Por qué permite Dios que haya tantas desgracias? ¿Por qué Dios es tan desigual en el trato de unos con respecto a otros? Dios no existe. No soy creyente, dice. Yo no creo. También define la palabra impío como la persona que no tiene conocimiento de Dios y que no le interesa tenerlo. No tiene conocimiento de Dios y no le interesa conocerlo. Si vamos al Salmo 53, prácticamente es la repetición del Salmo 14, pero es muy interesante que esté este salmo repetido, ¿no les parece a ustedes? Insensatez y maldad de los hombres. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. Es prácticamente el mismo salmo, pero pues no debe pasar desapercibido que un salmo se repita 2 veces. Parece que Dios lo quiere enfatizar, Dios lo quiere recalcar en nuestras mentes, en nuestros corazones. El necio, pues, es la persona simple o simplona, tonto, que no va más allá de sus pensamientos necios. Por ejemplo, ellos discuten
con Dios y discuten con la palabra de Dios, pero no se dan el trabajo de leerla, ni de estudiarla, ni de entenderla, cosa que no pueden hacer porque no tienen el Espíritu, pero argumentan contra Dios toda clase de cosas sin tener conocimiento, ¿sí? O teniendo un conocimiento muy superficial. Por ejemplo, la Biblia condena la idolatría y ellos defienden a capa y espada a sus ídolos. Pero la Biblia condena la idolatría en diferentes partes de las Escrituras. Hay una palabra también que está en Job 35:9 y solo quiero subrayar un aspecto. El verso es un poco más amplio, pero me interesa subrayar en este momento algo que dice de la siguiente manera: pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Pero ninguno dice, ¿dónde está Dios mi hacedor? Porque hay impiedad en el corazón, hay dureza, hay rebeldía, hay apostasía. También el Salmo 10, verso 4 dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Tremendo. Es así. Usted conoce gente así, yo conozco gente así, que pasan su vida sin tener en cuenta a Dios para nada. Triste para ellos, porque se van a la condenación eterna. La paga del pecado es la muerte. La Biblia se cumple. La paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Con este mensaje te dejo, reflexiona en él. Nuestra intención es seguir grabando estos mensajes con la esperanza de que se escuchen, de que los compartas con otras personas, de que sean útiles en diferentes momentos de la vida. Conoces nuestro canal, compártelo con otras personas, vuélvelos a escuchar. Hemos puesto trabajo, dedicación en hacerlos para tu provecho. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Gracias porque tu palabra, como tu espíritu, moran en nuestras vidas, están presentes en nuestras vidas, porque tú estás dentro de nosotros y tú nos mueves a hacer las cosas que Dios nos pide, que Dios nos demanda. Te damos gracias, Señor, porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque nuestra morada eterna nos espera, Señor, en su tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor. Bendice nuestras vidas. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú sabes cómo hacerlo. Oro por las personas que van a ver este mensaje, para que esta palabra y otras similares que ya hemos grabado les sirvan y los edifiquen en la fe, les ayuden, los pongan a reflexionar, a meditar en tu palabra, en los hechos maravillosos que tú solo puedes hacer por nosotros. Te damos gracias en el nombre y en la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén.